Ahotsak, voces. Mutis espazioko elkarrizketak. Conversaciones de Mutis Espacio. Aurrera. Hay cuerpos que no se mueven, sino que piensan. Hay cuerpos que escriben, que hablan, que recuerdan. Hoy, en este espacio donde el gesto se vuelve palabra y la palabra se vuelve danza, abrimos el telón de Mutis Espacio para escuchar, sentir y aprender junto a una creadora vasca, con aire bermeano, que lleva décadas habitando la danza con profundidad y compromiso. Ongi etorri a este encuentro de voces con Machalen Bilbao. Ongi etorri, eskerrik asko. Zuri, somos Machalen. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde me encuentro hoy? Pues en un momento agridulce, pero yo creo que el recorrido mío, por lo menos yo lo siento así, yo lo vivo así, siempre ha sido agridulce. Dulce por estar en el mundo de la danza, que me apasiona, y agri, un poco amargo, porque todavía la danza no ha alcanzado para mi gusto la dignidad suficiente, ¿no? Seguimos estando todavía sin estructuras, sin que se pueda, ¿no?, llevar una vida más o menos normal, siendo bailarín o creador en danza. Agridulce. Agridulce. Contenta también por este proyecto que tenemos, ¿no?, en el que se están generando tantas cosas, ¿no? Disfrutando de estar ofreciendo esta dignidad que no tenemos, pues a través de este espacio, ¿no? Cuéntanos entonces un poquito más, ¿qué es para ti Mutis Espacio? ¿Dónde estamos? Mutis es un ¿Y de espacio, dónde nace? Bueno, Mutis es un espacio de formación y de creación y nace de la necesidad de tener un espacio para la danza, nace también del entusiasmo de querer dignificar la profesión y de dar cobijo a bailarines y creadores, ¿no? También de un impulso, por lo menos por mi parte, no reflexivo, ¿no?, en el sentido de que si siempre me lanzo a proyectos en los que no sé si va a haber agua en la piscina, ¿no? Pero es una dinámica que se repite, ¿no?, porque yo creo que todos los proyectos en los que me he embarcado en mi trayectoria han tenido este puntito de no reflexión, porque como el contexto es difícil, como lo pienses mucho, pues igual no te lanzas. Pero aquí estamos, después de 4 años, 3 años y cuarto curso, ¿no?, vamos a decir, cuarto año, y sobreviviendo, que no es poco. Cuarta generación de Mutis. Cuarta generación de Mutis, sí. Y seguimos. Genial. Entonces, ¿recuerdas cómo empezaste en la danza? ¿Cuál es tu primer impulso, tu primer recuerdo? No recuerdo un momento concreto, pero sí que me acuerdo de ser una niña que deseaba bailar. Entonces, en aquel contexto de los años 70 de Bermeo, pues no dejaba de ser un sueño, hasta que al llegar a Bilbao para estudiar, me acerqué a las clases de danza y poco a poco, como el camino se hace al andar, pues llevo 40 años. Aquí, pues eso, 40 años en la danza, pero que no hubo un momento de decir, voy a dedicarme a esto, sino que me fui metiendo, y de una manera natural, orgánica en mí, pues he llegado hasta aquí. ¿Comenzaste con la danza contemporánea? No, empecé entonces, bueno, en los años 70 no existía la danza contemporánea, empezó con clásico y con jazz. Y luego en el 86, que aparece la fundición, Luque y Laura, que vienen con la danza contemporánea, y es entonces cuando yo oigo por primera vez hablar de danza contemporánea. Pero la primera clase que tomé dije, esto es lo mío. Sí. Y eso que yo bailaba jazz, bueno, me encantaba, pero jazz americano, jazz de Broadway, jazz, o sea, entonces en aquel entonces nos venían Car París, había algunos profesores que venían desde Madrid con ese trabajo y bueno, y era lo único que teníamos y yo disfrutaba muchísimo,
porque a mí, claro, cuando tú quieres bailar te da igual, si yo quería bailar. Ahora, luego el ver la dimensión de la danza contemporánea, ¿no? Que es más libre, que trabaja desde el propio cuerpo, ¿no? De cada uno. Eso te iba a preguntar justo cómo es el cambio de pasar de ochos o de algo coreográfico muy marcado, ¿no? Como puede ser el jazz o el clásico, a de repente empezar a relacionarte con otras estructuras, como la improvisación. Bueno, eso llegó mucho más tarde, porque tú date cuenta que al principio, cuando yo empecé a aprender danza contemporánea, la danza todavía en los años 80 estaba muy codificada. Es decir, que tomabas clases de Limón, tomabas clases de Cunningham, como que era difícil desprenderse de esa codificación, ¿no? Es en los años 90 cuando llega aquí un poco la nueva danza y entonces empezamos con las exploraciones y es donde descubro otras dimensiones, ¿no? Pero ya en los años 80 me impresionó la danza contemporánea, porque ya ellos, tanto José Limón como Cunningham, como el innovador de ese estilo, había explorado para conseguir ese estilo. Entonces había unas dinámicas de movimiento para mí muy orgánicas, que tenían que ver como con el peso como motor, con la columna, ¿no? Cómo me relaciono yo con el espacio a través solo de la columna, no de la periferia. Entonces había una serie de aportaciones que me parecían súper orgánicas y incluso me parecían más amables que la rigidez del clásico. Incluso la danza jazz también tiene un rigor importante. En cambio el contemporáneo, pues bueno, te respeta más a ti, con tu columna, no tienes que ser de una manera específica, ¿no? Está muy bien hacer el repaso histórico porque muchas veces damos por hecho que estamos en el contexto de la danza contemporánea, pero sin tener en cuenta cómo ha ido evolucionando, ¿no? Los pasos que ha tenido y como tú bien has explicado, venía de unas formas más rígidas, que igual más se asociaban más o se interconectaban más con anteriores estructuras como el clásico, el jazz y demás, ¿no? Claro, más cercanas, sí, sí. Que ha ido también evolucionando y ahí muchísimo. Habréis aportado también cada una de las personas que habéis ido entrando. Sí, a mí me ha venido muy bien luego la exploración para saber yo cómo me movía, ¿no? Que era lo que, cuando empecé a ser creadora, era como me preguntaba yo quién soy, ¿no? Porque cuando te dan codificación, pues bailas igual, no igual que el otro, pero las formas derivan del mismo sitio, ¿no? Y las clases ¿no? Las clases, el movimiento codificado está muy estructurado y estaba muy estructurado en base a una estructura clásica, ¿no? Donde había un centro, unos pliés, unos tandís, con torsos, con peso, pero sí que la estructura se asemejaba mucho a lo que es estructuras clásicas, ¿no? Y para mí, los años 90, cuando descubro esa capacidad que tengo de explorar y que es interminable, por eso sigo así, aquí quiero decir, eso es lo que más me motiva de la danza, la capacidad de búsqueda. Vamos a dejar esta, que tengo la cuarta pregunta para el final, porque me parece que ya estamos entrando en trayectoria. Entonces, si tuvieras que mapear tu territorio, o sea, tu recorrido, ¿qué hitos marcarías? ¿O cuáles son los grandes hits? ¿Cuáles son los...? Bueno, pues mira, yo he tenido una trayectoria muy larga, pero sin demasiados sobresaltos. Yo me considero una corredora de fondo. Entonces, como bailarina, un hit importante sí te podría marcar, que es cuando mi primer trabajo profesional. Hasta entonces yo no me había relacionado, me cambia la forma de relacionarme con el compromiso con la danza, me cambia. Es decir, a mí me cogen para un trabajo profesional y yo ya me creo profesional y a partir de ahí profundizo mucho más. O sea, ese momento sí que puedo considerarlo como un punto de inflexión, porque yo trabajaba mucho, daba clases de danza, pero también había estudiado magisterio, o sea, estaba en ese limbo en el que, bueno, todavía no he decidido qué voy a hacer. Y ahí sí puede ser un punto de inflexión, porque de repente mi relación con la danza cambia. ¿Esto con cuántos años fue? Eso, pues, tendría 25, 26. Fue una producción que hizo Luque y Laura, Puertas Abiertas, o, bueno, en el año 87, yo qué sé, que se estrenó en Danchaldia, no se llamaba, aquel festival se llamaba bueno, de otra manera. El caso es que también desapareció, porque yo he visto desaparecer un montón de festivales también, ¿no? Y bueno, ahí mi compromiso con la danza cambió,
porque yo tenía un compromiso, pero no era, de repente me sentí que estaba tarde, que era tarde, que tenía que trabajar y que realmente el escenario era como que daba sentido a todo. Y comprometerme y el rigor y el trabajo y el proceso, y fue la primera vez que viví un proceso, y eso que entonces no eran procesos, que era una bailarina, una herramienta más, ¿no? Pero así todo me deslumbró aquel mundo, el mundo del teatro, diría, porque claro, estrenamos en un teatro. Hoy en día mi concepto de lo que es bailar al público puede estar en cualquier espacio, ¿no? También eso ha cambiado. Y como creadora, mi punto de inflexión fue mi pieza Mutis, que fue la primera producción larga que hago en el año 2003, porque el proceso y el resultado me marcaron una manera de pensar la danza, desde entonces. Hasta entonces, claro, yo empecé a crear en el año 2000, y del 2000 al 2003 hice cositas cortas, pedí a coreógrafos vascos actuar danza villaca, y me pegué unas tortas impresionantes, porque yo como creadora no tenía experiencia, había trabajado como bailarina, intérprete, pero los bailarines intérpretes, por lo menos en los procesos en los que yo estuve, no es como ahora, que yo, por ejemplo, cuando trabajo con una persona, esa persona también está poniendo creatividad en el proyecto. Entonces te mandaban mucho más, esto, estaba todo como mucho más cerrado, ¿no? Y entonces, claro, yo me pongo a crear por esa necesidad que tenemos todos y todas, y me doy unas tortas de la pera, porque no sabía cómo se creaba. Yo pensaba que la danza se bailaba con la música, que la danza no era autónoma, que estaba supeditada a la música, que la danza estaba constituida de ochos, que la danza... O sea, no tenía ni idea. Y entonces, después de esos fracasos, es cuando, bueno, hago un curso que sí que es verdad que me hace Catacrons, de una persona que siempre lo comento, de un profesor o un creador, Willy Dorner, y bueno, hay una serie de cosas que me hacen reflexionar de que efectivamente la danza tiene mucho que ver con la creación en el arte en general, con la composición. Entonces yo lo que tengo que preguntar es cómo se compone. Entonces entro a leer un montón de cosas que tienen que ver con las demás artes, porque sí que es verdad que en danza contemporánea hay muy poca bibliografía, mucho más en inglés, pero bueno, en aquellas épocas tampoco, hoy en día entras en internet, hay textos y tal, pero bueno, te estoy hablando del año 2000. Y esa búsqueda que hicimos en Mutis fue una búsqueda de primero, qué cuerpo es, segundo, qué escritura va a tener ese cuerpo para que la pieza guarde unidad. Tercero, acotar una idea, no 80. Y sobre esa idea atravesarla por el cuerpo, con todos los elementos que tiene el cuerpo, el movimiento, tiempo, espacio, flujo, bueno, te podría decir 80 capas que luego voy sumando. Pero empecé a construir como quien construye una casa, o sea, influenciada también por Paul, que es arquitecto, que es mi pareja, vamos a decir, y entonces influenciada también por cómo se construye. O sea, al final nosotros estamos construyendo. ¿Qué ocurre? Pues que construimos con un lenguaje específico que es el de la danza. ¿Qué herramientas tiene? Pues tiene el cuerpo como instrumento, el movimiento y tal. Entonces ahí es donde empiezas a discernir cada capa y es cuando dices, bueno, esto es como cocinar, vamos a cocinar. No tengo ni idea, pero tengo unos pimientos, tengo una cebolla, entonces empiezas a entender que para cocinar, cocinas con comida, no quieres que la comida esté hecha, tienes que cocinar. Bueno, en fin, me podría perder en esto, pero que sí que diría que esos dos hits, como bailarina, mi primera producción, como intérprete, y como coreógrafa, también mi primera producción, o sea, Mutis, que define una manera de pensar, de darme cuenta que la danza es pensamiento y que la danza es interminable. Te preguntaría en relación a esto si los demás, no es la siguiente pregunta, no vamos en orden, ahora como no estás pasa hablando nada. pues voy linkando.
¿Dirías que Mutis o tu primera creación marca una transversal o una idea que se va poco a poco desarrollando en las siguientes? Sí, yo pienso que lo que he aprendido con la... A ver, yo he sido como... He querido aprender con mi trayectoria, ¿sabes? Aprender de mí, o sea, porque es verdad que los talleres se aprende y se aprende mucho de composición y de creación y de cuerpo y de texturas, en fin, hay muchas ideas que empiezan a revolotear por tu cabeza, ¿no? Pero tú quién eres y qué es lo que te mueve, ¿no? Entonces también creo que estamos marcados por el bagaje que somos, o sea, porque mis piezas sí que tienen un hilo común, pero yo no las he abordado de la misma manera. Sí que he encontrado una metodología que se va repitiendo, pero no las abordo de la misma manera. Primero, porque no soy la misma. Segundo, porque cada vez que abordo un trabajo ya sé más, porque el anterior he abordado. Entonces, todos mis trabajos han sido interrogar a la propia danza, ¿sabes? O sea, como... interrogar a la danza, o sea, si estoy haciendo danza voy a interrogar a la danza. Entonces mis primeras piezas fueron cosas muy espaciales, trabajé solo el espacio, entonces salían, pues eran como pues, laboratorios, ¿sabes? Claro que por eso mi trabajo no es un trabajo que tiene un resultado espectacular, ni tiene un resultado para que lo consuman un público generalista, sino que quizás tengan resultados donde la gente que entiende y es sensible al lenguaje de la danza pueda acercarse más o entenderlo más, ¿no? Entenderlo desde donde hay que entender, porque claro, la danza, para mí, otra cosa es que yo respeto porque hay muchos tipos de danza. Para mí la danza es un lugar como la poesía, es un lugar donde no la entendemos literalmente ni narrativamente, donde apela a otros sentidos, no a la razón, y otros estados físicos y otros canales de percepción, ¿no? La sensorialidad, bueno, en fin, hay una... Y luego entender al propio lenguaje, pues eso, me preguntaba espacio, luego otras piezas, el tiempo, el diálogo con el tiempo, y otras, pues, siempre están alrededor de esas preguntas. La última sobre el vacío, como elemento de composición, ¿no? O sea, porque de repente ya sé que parecen obviedades, pero para mí ese estudio que hago sobre una idea, a través de la mirada de esa investigación y esa búsqueda sobre esa idea, se monta distintos materiales que conforman una estructura y son una pieza. Sí. Claro, que guardan unidad y que luego yo las organizo, transito o no para que tengan una temporalidad y tengan... Pero son estudios de danza, tenemos todo el derecho, ¿no? Como hay estudios de pintura, ¿no? Que todavía que no son obras en las que ves un paisaje, sino es un estudio, ¿no? Una investigación sobre cómo mezclar dos tintes, yo qué sé, pues yo estoy en esas. Una escultura también, ¿no? Hablaríamos también de parámetros que son transversales a otras artes, ¿no? Totalmente. Y de hecho, compartimos con otros lenguajes. De hecho, en esta falta de bibliografía que yo te decía que encontraba en un principio de mis principios, yo tiré mucho del arte, del arte de las plásticas, del arte clásico también, ¿no? De no olvidarnos también de los cánones clásicos, que está todo ya hecho. A veces queremos inventar y ya está todo, ¿no? Entonces también una mirada atrás, a lo clásico, al arte conceptual, a Fluxus. Luego me hice también, bueno, pues me he metido también un poquito en las tendencias que ha habido en el siglo XX, sobre todo, que es cuando la danza es el siglo más relevante, vamos a decir, ¿no? Porque el XXI está por ver, o sea, estamos a tope, ha venido la nueva danza y estupendo, pero yo de donde he bebido ha sido otras referencias y otras fuentes. Entonces, ¿cómo dirías o consideras que ha cambiado tu manera de relacionarte con el cuerpo? Muchísimo. Primero porque mi día a día, como el de toda bailarina,
en ese afinamiento que tú haces con el cuerpo y en esa búsqueda y en esos retos que tú te pones, va cambiando. Ya de una manera, aunque seas joven, ya te cambia. Pues tú imagínate el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento te ofrece otro reto. Otro reto como yo puedo seguir bailando sin necesidad de matarme y tener un cuerpo inteligente, inteligente en el tiempo y en el espacio, en cómo me relaciono yo con mi espacio interno y el espacio externo. Para mí la danza no tiene por qué ser espectacular. De hecho, como espectadora también, lo espectacular, bien, no huyo, pero me gustan más las ideas, el mundo de las ideas, la complejidad del cuerpo, no que tú hagas unas cosas pues muy difíciles, eso no me interesa. Me interesa, evidentemente, que haya una escritura clara, que haya una conciencia física, que haya un bailarín o bailarina inteligente, que tiene conciencia, que ha trabajado, todo eso, que se ha formado, pero el cuerpo de la danza contemporánea no la entiendo como un cuerpo espectacular. Hablamos ayer de la relación o de la antítesis de cuando el cuerpo está en el estudio o cuando el cuerpo está en sociedad o está haciendo cosas sociales, ¿no? Se relaciona desde ahí. Entonces, ¿tú ahí verías una relación o podrías hablarnos de cómo afecta lo cotidiano a la escena en tus procesos creativos o incluso a ti como docente o cómo te afecta tu cotidianidad a la hora de abordar un proceso creativo? Hombre, cuando estoy abordando un proceso creativo estoy muy porosa, entonces voy por la vida constantemente, todo parece que me apela a lo que yo estoy trabajando, y es mentira. Lo que pasa es que tú estás muy abierta y estás buscando razones de de la idea que estás manejando, ¿no? El cuerpo que camina en la calle al cuerpo que está en escena es distinto, porque el cuerpo de la calle, aunque sea el mismo, yo soy bailarina y tengo tal, no estoy con la misma conciencia del habitar, de que empiezan a desplegarse las ideas que has manejado y empiezan a desplegarse y se materializan en el cuerpo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre digo que cuando friego también soy bailarina, que estoy pensando en cómo economizar mi momento, ¿no? De que se me está cansando el brazo y entonces dónde coloco el hombro. También hay una serie de cosas que resultan eficaces para la vida, como agacharme cada vez que se me cae algo, o sea, pequeñas cotidianidades que entiendo que la danza ayudan. Y no solo en el cuerpo, sino en la mirada hacia la vida. A mí la danza me sostiene, ¿no? Me sostiene en el sentido del equilibrio, ¿no? Del equilibrio que tengo con la vida, ¿no? Porque es un lugar donde yo me meto cuando necesito refugio también, ¿no? Es un lugar que lo conozco, es un lugar familiar ya, es un lugar que ya no puedo como separarme de él, ¿no? Pero no somos la misma Maddsalén. También últimamente estoy con también eso que hablábamos ayer de quién está en escena. ¿Es Maddsalén Bilbao, hija de, hermana de, amiga de, que nació en? ¿O es Maddsalén Bilbao, el cuerpo que ha trabajado? O sea, quiero decirte, también ahí ando con el tema filosófico de qué cuerpo está en escena. Bueno. En relación a eso, ¿qué cuerpos te interesan? Pues te he dicho antes, inteligentes, no espectaculares, trabajados pero no atléticos, abiertos, porosos, abiertos a la exploración, confiados también, porque hoy en día veo muchos prejuicios, entonces si tienes muchos prejuicios te cierras puertas, ¿no? Digo, como intérprete. Entiendo que un creador pueda tener prejuicios, está haciendo su pieza y él verá sus consecuencias de tanto prejuicio o de poco. Pero cuando eres bailarín me gusta que la gente se entregue, que sea generosa, que yo también lo soy y que haya un acto como de generosidad y catarsis, ¿no? En el proceso, que pases por, que vivas, que sean ideas, pero que haya humanidad. Siempre me ha gustado mucho eso. Soy muy de estudiar, pero a la vez soy muy calentita. Y dentro de este proceso de creación, del cuerpo por el que te preguntas, ¿cuánto de improvisación queda?
muchísimo, porque hay cosas que no puedo atar. De hecho, trabajando las últimas piezas, no, desde hace mucho hay momentos en los que dejo a lo aleatorio, porque lo aleatorio es lo importante en ese momento, que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Entonces sí que hay unas pautas muy cerradas, muy limitadas para tener la libertad de lo que podemos hacer, pero me encanta ese momento porque es muy verdad. Luego, el rigor de algo atado, de algo coreografiado, de algo escrito y algo cerrado, también me interesa, porque también cómo vas modificando algo que te ha costado, porque reproducir eso, reproducir una frase parece fácil, pero en el reproducir cómo se va registrando y cómo se va transformando en el cuerpo esa misma frase, ¿no? Y todo eso me encanta. Entonces en mis piezas hay un poquito de todo, del rigor de la repetición, de la coreografía atada, al rigor de una improvisación, pero que siempre tiene que estar ahí viva y bueno, todo ahí. Estoy en una escritura cerrada y en una escritura clara, pero improvisada también. ¿Y compartirías con nosotras cuáles son tus herramientas a la hora de intentar fijar algo? Por ejemplo, haces una improvisación y dices, bueno, este material, no sé por qué me da la intuición de que quiero que sea coreográfico, escrito y que esté cerrado. ¿Cómo puedo abordar esto? Pues mira, llego a base de las exploraciones. Siempre llegamos a base de exploraciones. De repente he encontrado algo que tiene algo, ¡pum! Y cuando ya he encontrado esa semillita, puede salir un fraseo. ¿Cuál es esa semillita? Algo característico, algo propio de eso. Entonces, he encontrado algo que tiene una resonancia o que tiene una textura física y entonces sí me puedo lanzar a escribirlo. Por ejemplo, los péndulos de Ustu, tú lo has visto, o sea, eso, la frase luego me salió rápida. Lo que me costó es llegar al pendular constante de las caderas en relación o de la columna en relación a un brazo que iba bueno, encontrar eso me cuesta, pero una vez que encuentro, luego sí lo puedo escribir. Sería... Pero mucha búsqueda, es como estar, mira, nosotras nos pasamos un mes, incluso 2 pueden ser, 0 estímulos más que pautas, y a veces ni música, y la música va entrando después y te puede sorprender, pero o sea, yo tengo esa capacidad de trabajo. Yo siempre digo a la gente que trabaje conmigo es capacidad de trabajo de incluso estar mañanas enteras haciendo cosas que luego no las uso, aparentemente crees que no las has utilizado, pero están pasando cosas ya en el cuerpo, hay una búsqueda, ya estás acotando un montón de cosas, estás notando texturas, empiezan a aparecer paisajes, empiezan a aparecer, ¿sabes?, tonos, texturas, lugares, temporalidades. Da pie a que se vaya tejiendo un imaginario para luego revisitar ese material, ¿no? Si imagínate que no tenemos ensayo en una semana o en 2, pues todo ese trabajo que hemos hecho, a pesar de que luego no se vaya a percibir en la pieza final o lo que sea, te ha ayudado a generar un imaginario para que luego te puedas sostener una vez ya el trabajo se termina, está intermitente. Totalmente, es que para mí la creación es todo el rato como capas y capas y capas y capas, y entonces en esas capas al final cuando tú ya tienes y haces el viaje empiezas a encontrar otras capas que ni tan siquiera tú las puedes controlar, que tienen que ver con ese viaje, ¿no? Orgánico, ese viaje que hace el cuerpo, esas sensaciones que tiene cuando el cuerpo se torsiona, se agacha, se sube, todo eso es un mundo de comunicación, ¿no? que se menosprecia cuando dice la gente, no entiendo nada, pero ¿qué tienes que entender? ¿No? No tienes que entender, tienes que sentir, tienes que acompañar, ¿no? Porque todos tenemos cuerpo y todos podemos sentir lo que el cuerpo puede experimentar en el movimiento. La cinética la tenemos todos, por lo tanto a mí me ofende todavía cuando oigo cosas así, ¿no? Que lo oigo más a menudo de lo que me gustaría. No he entendido nada, pero me ha encantado, ¿eh? Es que, chica, tendríamos que... Pues bueno, es como, ¿este cuadro lo entendemos? No, pero es que... ¿Qué es? El arte no es un lugar seguro. Claro. Sí, está claro, pero no todo el mundo tiene la experiencia del arte, quizás. Igual por eso también es difícil
La experiencia tiene que ver con el insistir. Claro, pero hay gente que tiene talento y también entiendo que hay gente que desde la primera pieza o desde la primera obra, ¡pum! Y me parece, ¡buah! O sea, pero es que muchas veces no tiene nada que ver con tu calidad como artista o como coreógrafo, tiene que ver el contexto, dónde te encuentres, la estructura que tengas, si hay apoyo, si hay lugares de exhibición, si hay lugares de residencias para crear, en fin, hay una serie de parámetros que hace que haya trabajos que tengan mejor distribución o lleguen antes al público, ¿no? Y nosotros aquí estamos todavía en provincias, tras 40 años, o sea, Euskadi, que tiene grandes bailarines, pues todavía la gente se tiene que ir para poder desarrollarse. En ese sentido, tú que has estado fuera y dentro del contexto vasco, ¿cómo ha sido para ti trabajar? O sea, ¿cuál es Hombre, para mí fue una decisión personal. Mira, yo siempre pienso que esto tiene que ser muy personal. El irte o el quedarte tiene que ver también con dónde tú te has formado. Por ejemplo, imagínate, tú te has formado en Barcelona y entonces en Barcelona tú generas tus sinergias y tú tienes tus amigos, tu comunidad de bailarines. Entonces es normal que te desarrolles allí. Pero si tú te has formado en Euskadi, que es lo que queríamos con Mutis Espacio A, que la gente se forme aquí, que no tenga que irse desde un principio, porque el irse y la huida de la gente no es para trabajar, es antes, es en la búsqueda de dónde yo me puedo formar. Entonces ahora, como ya empieza a haber escuelas como esta, que tienen cierto nivel y que traemos a creadores maravillosos, que tú te puedes formar aquí, y entonces ya aquí empieza a haber estructuras que te sostienen en la formación, te sostienen luego la creación. Entonces necesitamos eso. Cuanto más estructuras, ya verás cómo tú no te vas. Tú te vas para poder bailar en Madrid y vuelves a tu país. Nosotros somos de aquí. Fue una decisión personal. Yo soy de aquí, tenía mi pareja aquí, mi familia aquí. Y aunque he viajado por circunstancias normales de que los bailarines todos nos movemos, siempre quería volver. Y entonces, bueno, también he pensado, muchas veces lo he dicho en muchas entrevistas, si todos nos hubiéramos ido, aquí no habría nadie, claro. Sería un páramo. Entonces las que nos hemos quedado, hemos creado también profesión aquí. Y ahora yo creo que empieza a haber eso que llamamos estructuras que te sostengan para que los demás, los que venís detrás, no os vayáis, pero que también sigo entendiendo que os vayáis, que todavía hay mucho por hacer aquí, quiero decir. Te quería preguntar también si aconsejarías a las personas que están en Mutis, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, que hay gente que igual se queda 2 o 3 años en las promociones, si les aconsejarías salir fuera para ver un poco lo que hay o otros territorios. Depende de quién, ¿no? Depende. Es que aquí no todo el mundo tenemos el mismo objetivo, ¿no? Hay gente que pasa por la formación, porque la danza es muy transversal, o sea, todos los bailarines que trabajamos y nos formamos no terminamos en la escena. La performatividad es importante, pero no todos pasamos por ella. Yo creo que la danza es una disciplina que tiene muchísimo que hacer y que aportar todavía en el territorio de lo social. Entonces, quiero decir, aquí hay gente que si quiere bailar en compañías, evidentemente va a tener que audicionar, va a tener que ir para aquí, va a tener que ir para allá. Pero yo puedo ser muy feliz también, ¿no?, dentro de la misma disciplina haciendo otras cuestiones, yo qué sé, pues como, no sé, mediación en la danza, formación, dando clases, también en sitios, yo qué sé, escuelas especiales, porque la danza es muy terapéutica y la danza, vamos, sirve para muchísimas cosas, para estar presente, tanto que hablamos de vivir el aquí y el ahora, ¿no? Entonces a mí la danza me parece que está subestimada. Yo no digo solo artísticamente, sino también de lo que te da como ser humano. Sí, yo siempre pienso en el privilegio que tenemos de poder permitirnos estar 6 horas en un estudio sin un móvil, sin nada más lo que pensar, y encima como que lo conseguimos, ¿no?, al abstraernos tanto que solo existe
lo que está pasando encima del linóleo, ¿no? Pues eso es una gozada, porque viendo el mundo que tenemos tan capitalista, ¿no? y que todo parece que tiene que ser susceptible de consumirse, ¿no? O sea, la danza es un acto político, antes lo hablaba con Cristóbal, es un acto político, es una forma de posicionarte en el mundo, es otra manera de estar, en la que te relacionas contigo, con tu cuerpo, y vas, ¿no? y con los demás. Y a mí, vamos, a mí me parece que está muy poco valorada, como he dicho, y que todavía hay mucho que descubrir también en el territorio de lo que es la educación, ¿no? Esa transversalidad se hace, pero se hace muy poco. Tendría que haber mucho más conexión con la educación, los niños desde pequeños, en fin. Aquí todavía estamos en pañales. Sí, sí, sí. Y yo, bueno, yo lo que sí trato es de que a vosotras, las que habéis pasado por Mutis, de insuflaros la necesidad de ser críticos y de no decir amén, amén, sino protestar, porque yo siempre he sido protestona. No protestona incómoda, pero sí cuando he tenido voz y oportunidad de decir cosas para mejorar mi situación, o sea, el lugar donde yo estoy, sí he protestado. Entonces yo sí que os invito a las jóvenes a estar un poquito siempre, ¿no?, dudando un poco de por qué me dan, porque también ahí entraríamos a hablar, por ejemplo, del sistema de la política cultural que tenemos, ¿no?, que lo que está haciendo es cargar de producciones el mercado, cuando para mí lo que deberíamos de hacer es abrir todos los teatros y ofrecer o generar un teatro de danza, me da igual, o abren todos los teatros o que en cada comunidad haya un teatro que solo se programe danza, tipo una sala alternativa, pero con mucho más aforo, claro, porque entonces cuidaríamos la danza. Tendría que haber más festivales, porque la danza no se puede consumir así, aislada en el tiempo y en el espacio. Es decir, hoy el teatro de, no voy a decir cuál, cualquiera de un pueblo de Euskadi, el que se me ocurra, está la compañía tal, entonces van los del pueblo y no entienden nada. Porque, claro, si tú la danza no la cuidas, un champiñón claro, que un crece. champiñón no, si tú la danza alrededor no la cuidas, y eso yo no les voy a dar las ideitas, ¿no? Porque parece que las ideitas también tienen que venir de la profesión. Sí. Perdona, tienen que venir de los gestores culturales, que en este país haya patadas. Que hablabas antes de la mediación, que es una planta muy importante y cada día más en nuestra profesión. profesión. Pero la mediación, Ane, hoy se está haciendo a costa de los artistas. Sí, claro. Cuando la mediación sí, está bien, que yo soy la que tengo que hablar de mi trabajo, eso sí, pero hay otra mediación previa a hablar yo de mi trabajo que deberías de construir. Y yo creo que cuando mejor me he sentido, cuando he viajado y he distribuido mi trabajo, me he sentido mucho mejor amparada dentro de un festival, de un ciclo, de unas jornadas que tengan que ver con la danza, con la cultura, con el arte, que una actuación aislada en el pueblo X y yo con un trabajo como el que tengo, que es muy delicado. Sí. Entonces eso no se comprende, por lo tanto no se favorece, no se favorece. Ya. No favorece a que tu trabajo luego, porque claro, entre ellos hablan, entre ellos otros programadores, hablan, ¿qué te parece esto? Como si fuéramos productos. Entonces claro, el mercado también tiene mucho que ver. Bueno, no voy a hablar más de esto. Me gustaría redirigirlo un poco al cuidado, y ahora que ha pasado Cristóbal, que has mencionado antes, que también en Mutis hay una línea de residencias y vienen coreógrafas y coreógrafos tanto emergentes como ya afianzados, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cómo también ahí dentro de tus roles de coreógrafa, bailarina, pedagoga, también acompañante de procesos creativos, cómo te sitúas ahí y cómo acompañas a una persona, o cómo es para ti este nuevo lugar que te está dando Mutis también. Sí, la verdad que es un nuevo lugar, porque yo, a pesar de que llevo mucho tiempo en esto de la creación, que son ya 25 años, no había acompañado mucho. Había pues
típico que me llamaba amigas, compañeras, Chale, mira, esta tarde vamos a hacer un ensayo, me haces un feedback, pero una cosita de tal, no es lo mismo que aquí a diario, que estoy viéndole, no, a veces no le veo, pero sale, hablamos, luego entro si ellos quieren o ellas quieren, no es obligatorio, o sea, nosotros hacemos acompañamiento, pero no es obligatorio. Si yo siempre digo, estoy aquí para lo que necesites, que necesitas un té, también, porque a veces el creador se siente muy solo. Y yo, por ejemplo, que he hecho bastante solos y también he hecho residencias fuera de Euskadi, esa cosa de que los de la sala te acojan, te entiendan en tu mundo en el que andas en ese momento, no en tus ideas, pero que saben la fragilidad del momento, yo lo que hago es empatizar mucho con ellos y con ellas. Entonces, me presento también desde esta fragilidad, de que soy también creadora y de que si quieren ellos les echo una mano y si no, estupendamente también. Entonces, cuando entro, trato de no poner demasiado mi ombligo allí. Evidentemente, estoy yo y soy yo, y claro, soy yo con mis ideas y con mis cosas, ¿no? Pero procuro alejarme y entender el imaginario, y lo que hago es ocuparme más de cosas muy prácticas, ¿sabes? Como de la relación con el tiempo, del espacio, de la corporeidad, de cosas como muy, para mi gusto, indispensables en toda creación. Pero no me meto en cositas de estilo propio o de escritura propia, ahí no entro. Y luego si veo, por ejemplo, en el caso y sobre todo mucho más cuando son, porque aquí tenemos para profesionales, como bien has dicho, y para amateurs. Entonces un profesional ya es una persona que aun dentro de su fragilidad tiene ya una trayectoria y entonces tiene una forma de hacer, unos modos de ver y una mirada ya desarrollada, ¿no? Entonces con esos pues es bueno intentar compartir algunas cositas y insuflarles sobre todo fuerza. Y a los amateurs pues muchos se sorprenden porque lo que hago es darles fuerza. Yo a las amateurs que les veo tan frágiles les doy un montón de apoyo, les empodero, porque creo que el acto de hacer algo es empoderamiento. Como no estés empoderado y no creas en ti, a la vez frágil, o sea, es que me encantan esos contrastes que se producen cuando estás en proceso, ¿no? O sea, tienes toda la fuerza para abordar y toda la fragilidad para un día caer y no creer en lo que estás haciendo. Entonces, yo en esos momentos estoy ahí. Pues, si alguna vez ha pasado, ¿qué ha pasado? Es importante porque te metes en un estudio, estás solo ante el peligro y no tienes a nadie que te sostenga. Un solo nunca es un solo, porque siempre necesitas de alguien que te dé un poquito de y sobre todo las apoyo. Residencias que ofrecemos aquí, normalmente el creador viene solo, no es lo mismo cuando tú ya te encuentras con todo el equipo. Pues el equipo, digo, me refiero a si tienes un espacio sonoro, un músico, un artista sonoro, o tienes, si vas a poner unas luces, o vas a poner lo que sea, algún colaborador de otras disciplinas, entonces ya empieza a ser como, ¿no? Estamos cocinando juntos y se establecen, ¿sabes? Como pues bueno, conversaciones, eso es parte del proceso, pero estar sola es muy duro. Y aquí normalmente vienen solas porque, claro, ofrecemos espacio, normalmente vienen en la primera parte del proceso, antes de meterles a todos, es como, bueno. Y ya para ir terminando, antes de las últimas preguntas, ¿alguna recomendación? Vamos a hablar de otras disciplinas. ¿Una canción? Un libro y un momento del día. Mira, es que últimamente estoy leyendo mucho, entonces no me acuerdo de todos. Estoy leyendo mucho por la literatura femenina, estoy descubriendo a unas mujeres, porque claro, en el instituto me contaron que Rosalía de Castro no sabía más, y ahora ahí es impresionante, he empezado a descubrir a cuenta de un documental que hubo en la 2 de las de Sin Sombrero, que me encantó el nombre, porque las Sin Sombrero eran las que los sombreros llevaban los hombres, ¿no? Entonces,
toda esa época de la generación del 27, que hay una gente maravillosa, la estoy leyendo. Y ahora estoy leyendo a Montserrat Roig, que es La Hora Violeta, que lo ha editado con Sony, que me encanta las editoriales que hace con Sony, Rosas, y bueno, mi chico está un poco preocupado porque me estoy empoderando, porque claro, de repente antes como que la mujer creadora no existía, ¿no? Yo tenía la creadora, la escritora, la pintora, y ahora estoy en búsqueda de todas esas mujeres que son de principios del siglo anterior, del 19, quiero decir que estoy en esas, estoy empoderándome también. Muy bien. Entonces tenemos una lectura, una canción. Y luego canción, pues es que escucho mucha música yo, entonces quedarme con una, me pueden salir los pelos de punta con Chabela Vargas, pero puedo ir a Silvio Rodríguez, eso te iba a decir, que o puedo ir a un Juan Manuel Serrat porque es el imaginario de mis hermanos, o puedo, yo qué sé, irme a la época de los 80 a Radio Futura, yo qué sé, es que soy muy de aquí, ¿no?, de la vida. Porque luego en la danza, por ejemplo, me gusta otra sonoridad, no me gusta la música que me sitúe demasiado, me gusta más la atmósfera, el clima, el espacio sonoro, me gusta que la danza tenga autonomía, que tenga su propia temporalidad, no que esté sometida. En eso aprendí un poco como de todo lo que me he leído sobre Cunningham, ¿no?, que me encanta eso de lo aleatorio, ¿no?, de la relación con la música, ¿no? Y yo creo que y el mejor momento del día, sin duda, después de comer, coger un libro, apagar la televisión, no hacer ruido y cogerme un librito en invierno con una mantita o en verano con patas así, y ese momento me parece, siempre digo, mi momento. El momento del día. Genial, pues vamos a terminar ya. Te pediría que la siguiente compañía o persona que vienen a entrevistar son La Intrusa. Entonces te pediría una pregunta, que les lanzaras una pregunta a La Intrusa. Pues mira, La Intrusa son Damián y Vicky, que les conozco desde hace muchísimos años. El año que viene celebran 30 años de la compañía. Primero les daría felicidades por sostenerse tanto tiempo, y además ellos que han apostado por la creación, les ha ido bien, pero han apostado por la creación. ¿Y qué pregunta? Pues, ¿cómo han hecho, ¿no?, para sostenerse tanto tiempo? Porque el contexto no es fácil. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir terminando así tranquilamente mientras nos vamos despidiendo. Si te has quedado con algo que decir, por supuesto, es el momento ahora. Último speech político. Sí, pues que hablamos muchas veces de que la danza, los artistas nos metemos en nuestro mundo y parece que creamos un mundo paralelo al real, pero que somos los artistas los que cambiamos el mundo. Eso me encanta porque el mundo real está fatal. Entonces uno se tiene que abstraer, ¿no?, y meterse en esos mundos para que cambien el mundo, porque nosotros hacemos cosas buenas todo el rato, o sea, cuestionamos al ser humano, cuestionamos el orden, cuestionamos, sobre todo preguntamos, ¿no? Y a veces no nos respondemos, pero aquí andamos. Entonces me gusta a mí decir que yo soy política, ¿no?, que no hace falta estar todo el rato, quiero decir, no es un acto político, no es simplemente tener presencia en manifas, un acto político es nuestra forma de vivir también, que es una manera muy diferente de vivir, ¿no?, de renunciar, hay mucha renuncia, entonces eso te da una perspectiva de la vida mucho más humana. Pues nos despedimos entonces con ganas de seguir danzando, tras intentar nombrar lo que a veces parece inefable. Eskerrik asko, Machalen, eskerrik asko, Zuei, por acompañarnos y por regalar un poco más de claridad a este camino de la danza, que es tan frágil, como bien has explicado, y tan maravilloso también. Y nos vemos por aquí por Mutis. Laster arte. Laster arte, Ane.